Viernes 14 de mayo, lección número 7, el pacto en el Sinaí. Para memorizar. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19:4. Padre Santo que estás en los cielos, renueva cada mañana tu pacto en nuestros corazones de una obediencia y un servicio hacia ti por amor a tu nombre. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. El pacto en el monte Sinaí no fue un pacto de obras. Ese pacto no tenía la intención de enseñar al pueblo de Israel la forma de alcanzar la justicia por las obras o por esfuerzos humanos para guardar la ley, porque es imposible. Dijimos ayer que la ley de Dios es espiritual y nuestras mentes por naturaleza son de inclinación a lo carnal. Y cuando decimos a lo carnal, nos referimos a los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, libertinaje, idolatría, hechicerías, odios, discordias, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, francachelas, es decir, orgías, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice Gálatas 5, del 19 al 21. Un ser con estos pasivos morales, con estas imperfecciones, con estas cosas malas de transgresiones permanentes a la ley de Dios, es imposible guardar una ley espiritual a menos que haya un cambio en el corazón que venga de arriba, es decir, del cielo. Decimos en consecuencia que los capítulos 19 al 24 del libro de Éxodo contienen no solamente el pacto que Dios hizo con su pueblo después que éste salió de Egipto, también vislumbres extraordinarias de cómo es la naturaleza de Dios. Dios es quien controla la historia
Dios domina los eventos. Dios se revela al hombre porque el hombre siempre anda huyéndole al trato hacia Dios. El pacto del Sinaí, vemos que es Dios el que siempre toma la iniciativa. La tomó en la creación, la tomó cuando el hombre cayó en pecado, la tomó cuando la tierra se llenó de maldad y violencia. Ya hablaba Dios con Noé. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que se torne a mí y viva. En toda esa experiencia del éxodo del pueblo de Dios, el propósito que él tenía con su pueblo era revelar que él era todopoderoso, pero que también su poder no se limitaba si nosotros le permitimos una transformación de nuestros caracteres. Porque el gran evento de lo que aconteció en el Éxodo, cómo Dios liberó a su pueblo del yugo egipcio, dice en Deuteronomio 33 que Jehová os amó. Realmente en el hebreo dice Jehová os ama, no os amó, sino os ama. Ama sin acepción de personas. Amó al judío y amó a la multitud mixta que salió con el pueblo de Israel de Egipto. Dios en su amor escogió a Israel. Pero ese acto fue una iniciativa del amor de Dios. Y las elecciones que Dios ha hecho, como en este caso, la elección que hizo de Israel como su pueblo, no fue determinada por nada especial que tuviera el pueblo de Israel. Estaba basado en el amor de Dios, que le dio a su pueblo, como leemos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 3 que leemos a continuación. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor. Baal Peor era el dios del sexo o del deseo sexual pecaminoso, y destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Dios es un Dios bueno, un Dios grande. Nos dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha elegido, porque vosotros erais los más pocos
de todos los pueblos. No fue porque tú eras una nación de intelectuales, de doctorados, no. Dios escogió a su pueblo siendo esclavo para enseñar a su pueblo cómo, dependiendo de Dios, se sale de la esclavitud a la libertad. Versículo 8 nos dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha elegido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. Versículo 8, sino porque Jehová os ama y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Ve? No era que el pueblo tenía lumbrera por todas partes. No, era un pueblo sin letra. Pero Dios lo escogió porque Jehová os ama. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que, hermano, Dios no te escogió a ti porque eres un erudito. Dios te escogió a ti porque tú tienes en sí una naturaleza especial más que toda la demás persona. No. Dios te llamó a ti al evangelio porque te ama. Y porque te ama, quiere hacer grandes cosas en tu vida, de tal manera que pueda ser cambiada tu imagen a la imagen de Dios. Cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, esa liberación y la experiencia de la liberación es antes de Dios proclamar su pacto en el Sinaí. Es decir, la relación entre el pacto y la redención es inequívoca. La redención fue antes del pacto. Dios redimió a su pueblo de la esclavitud egipcia antes de proclamar su ley. Y él dijo en Éxodo 19, versículo 4, él dijo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es decir, ya Dios había redimido a su pueblo sin haber pactado con él. Eso fue un acto de pura gracia. Ellos no tuvieron que hacer nada porque no merecían nada para ser librados del yugo egipcio. Solamente Jehová os ama y por amor te escogió a ti, me escogió a mí, porque quiere vernos felices. Así que hemos sido llamados por la gracia. Hemos sido rescatados por la gracia. Y ahora que estamos salvos por gracia, Él nos lleva al monte Sinaí y nos enseña cómo, pactando con Él a través de aceptar los 10 mandamientos, es que la gracia puede permanecer
y crecer en nosotros. La ley de Dios no son simples 10 palabras, es la ley de la gracia. ¿Por qué la ley de la gracia? Porque es el carácter de Dios reflejado en 10 mandamientos que pueden ser obedecidos y entregados por la gracia, para que la obediencia sea por gracia y para que la salvación sea por gracia. Es decir, la obediencia a la ley de Dios debe ser el resultado de la aceptación de la gracia redentora que Dios nos ha dado, así como se la dio al Israel antiguo. Ahora, mis hermanos, yo no quiero decir que la redención y el pacto, o sea, el rescatar al pueblo de Dios de Egipto y luego darle el pacto, son dos eventos separados de un acto de redención. No. Cuando Dios libera por gracia a su pueblo de Egipto y hace las maravillas consabidas en el camino, cuando lleva a su pueblo al monte Sinaí, Dios lo guía a través de su ángel, el ángel del pacto que es Cristo, porque el Señor quería casarse con su pueblo y lo que tenía el pueblo era lavar sus vestidos, es decir, vístete de novia que yo te voy a desposar. Y en el Sinaí Dios proclamó su grandeza, su santidad, su temor reverente. Por eso podemos decir que primero Dios redimió a su pueblo liberándolo de la esclavitud y luego se ocupó de otro acto de salvación y redención cuando hizo el pacto con ellos. Porque el amor de Dios, la misericordia de Dios, el propósito redentor de Dios llegan a ser o estar en primer lugar. Amigo, cuando Israel llegó al Sinaí, había visto los milagros que Dios había hecho en su favor. No tuvieron que pelear con Faraón. Dios era su guerrero. Dios era su director. Dios había hecho los milagros para que no desconfiaran en ningún momento de ese amor. Pero, aunque Dios salvó de las calamidades a su pueblo, tenía un mensaje redentor en la hechura de estos milagros y de estas proezas. Y era saber que al Dios que servía era un Dios todopoderoso y lleno de amor por su pueblo. Y puedo decir esto porque este pueblo, en 40 años de peregrinaje, sus zapatos no se gastaron. Su cuerpo no pasó hambre. Estuvieron caminando todo el desierto rocoso. Sus zapatos no se gastaron. Y Dios estaba guiando paso a paso a este pueblo, porque quería desintoxicarlo de las malas costumbres, entre ellas la idolatría, en el desierto que fue el lugar de purificación de la iglesia.
¿Cómo fue que dijo Dios a su pueblo en Éxodo 19:5? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Qué pacto? Los 10 mandamientos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quería que el pacto que le estaba ofreciendo fuera una relación pactual profunda. Y Dios quería que esa relación proveyera seguridad, proveyera protección, proveyera bendición al pueblo de Dios. Y no solamente Dios los liberó de Egipto, también quería liberarlos de las malas costumbres, desaprendiendo en el desierto todas aquellas cosas que borraban la imagen de Dios en ese pueblo. Porque por mucho tiempo la mayoría de los israelitas eran idólatras. Y esa libertad que Dios proveyó a su pueblo era una libertad tan completa que demandaban entrar en una relación de amor, de un pacto de gracia y salvación, que era la única base para seguir actuando en forma única, dedicados totalmente a Dios. ¿Cómo es que nos dice Éxodo 19:5? Ahí están 3 cosas del Señor. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y en el versículo 6 dice: aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, Dios hizo planes para hacer de su pueblo propiedad exclusiva. Y esa propiedad exclusiva da la idea de una posesión atesorada. Es decir, Israel era la propiedad de Dios, ganada personalmente y atesorada privadamente por gracia. Por eso Israel fue puesto separado con un propósito definido. Ese propósito de mostrar las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando aquí dice un pueblo especial, nos da a entender o la idea de un valor y una relación especial con el que nos escogió. Además, Dios quería hacer de Israel un reino de sacerdotes. Y ese propósito expreso comunica la idea de que Israel debía de actuar como un reino constituido por sacerdotes, es decir, un pueblo de relación con Dios, de intercesión con Dios. Cada judío, de una forma o de otra forma, debía actuar como un agente sacerdotal de Dios para llevar bendiciones a las naciones del mundo entero y para ministrar sus necesidades. Un reino de sacerdotes. Cuánta tristeza que saber que Israel nunca cumplió su destino divino de llegar a ser un reino de sacerdotes.
no se puso como una metrópolis para llevar al evangelio al mundo entero. No, se ensimismó, se apropió del evangelio en símbolos y se quedó con él. Y fracasaron, porque el amor se esparce, no se queda. Otro aspecto era nación santa. Nunca más. Una nación santa significa una nación separada para Dios usarla para su gloria. Y nunca más encontramos en el Antiguo Testamento una referencia a Israel con la expresión nación santa. El hecho de que el pueblo de Dios debía ser una nación santa descansaba sobre la promesa de que ellos vivieran una vida parecida a la de Dios, como está registrada en las 2 tablas de la ley, es a saber, los 10 mandamientos. El acuerdo divino enfatizaba que Dios los haría santos. Santos en el vestir, santos en el comer, santos en el hablar, porque Dios es santo. Y como Dios es santo, su pueblo se demandaba que fuese santo, es decir, vivir de una manera como Dios vive, apartado del mal. Leemos en Deuteronomio 26, 19, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Es decir, la obediencia a los mandamientos de Dios debe ser el resultado más bien que la condición de ser un pueblo santo. Porque si me amáis, guardarán mis mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios debe ser el resultado de haber aceptado la ley de Dios en persona, como Cristo lo es personificado en esa ley. Dios quiere que seamos un pueblo diferente a todos los demás pueblos, comiendo una comida diferente, Reforma Pro Salud, bebiendo una bebida diferente, nada de alcohol, vistiendo una ropa diferente que tenga estampada la ley de Dios y no la lascivia, y que nuestros pensamientos sea santidad a Jehová. Por eso Él nos separó del mundo, para que vivamos una vida exclusivamente para Él. Esto continuará mañana. Que Dios los bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Lejos del tumulto de esta vida y de este mundo, donde el alma solas habla con su amante Dios, siento en mí crecer amor tan hondo y tan profundo. El amor de Cristo lo siento yo. Yo vivo en las alturas, bajo el sol de mi Señor. Yo bebo de la fuente gloriosa y eterna, lo bebo el agua de la fuente que por siempre correrá, agua de vida del Salvador. Deja que los hombres luchen y en vano se afanen. Busca tú a Jesús, Él da total seguridad. Brilla
brilla siempre el sol divino sobre los que lo aman. Llegará tu alma con su verdad. Yo vivo en las alturas, bajo el sol de mi Señor. Yo bebo de la fuente gloriosa y eterna, lo bebo el agua de la fuente que por siempre correrá, agua de vida del Salvador.